Vamos a conocer un poco sobre Martín Lutero, el gran reformador, y vamos a trabajar un poquito desde su nacimiento hasta que llegó al sacerdocio. Y yo he utilizado acá algunas fuentes y especialmente la parte introductoria de la Biblia, de la Reforma de la Sociedad Bíblica de Brasil. Y estos textos yo los edité y los ajusté para los propósitos de este curso. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben. Esto de hablar palabras en alemán es terrible. Como era costumbre, en ese momento fue bautizado el día siguiente de su nacimiento en la iglesia de la ciudad, la de San Pedro y San Pablo. Y el nombre de Martín, él se lo recibió a partir de Martín de Tours, que era el santo del día, que es una costumbre muy acentuada en el medio católico. El padre, Hans Luther, era de la familia campesina. En 1484 se mudó con su familia a Mansfeld, donde fue a trabajar en la industria minera del cobre en expansión. Y su nivel de vida se ha mejorado muchísimo. Lutero, como hijo de campesinos que creían en algunas supersticiones, fue influenciado por algunas de ellas que mantuvo durante toda su vida. Criado bajo una estricta disciplina, fue castigado por sus padres en algunas ocasiones. Él estudió en la escuela de Mansfeld. Luego se trasladó durante un año a la conocida escuela de la Catedral de Magdeburgo. Al año siguiente comenzó a estudiar en la escuela parroquial de San Jorge de Eisenach, donde vivían varios familiares de Lutero. Como muchos otros estudiantes, Lutero se ganó parte de su sustento cantando en coros que iban de puerta en puerta cuando los donantes se ofrecían a agradar a Dios. En Magdeburg y Eisenach, Lutero entró en contacto con manifestaciones de intensa piedad que lo han influenciado muchísimo. Él recibió una educación en latín y el hecho de que la familia tuviera un ascenso social lo ayudó a ingresar en la Universidad de Erfurt en la primavera de 1501. Un año y medio después aprobó el examen de licenciatura en filosofía y continuó sus estudios. En 1505 recibió el título de maestro en artes frente a la insistencia de la familia. En el mismo año inició un curso de derecho que debería abrir el camino para una exitosa carrera profesional. El 2 de julio de 1505, cuando Lutero regresaba de Mansfeld, fue sorprendido por una tormenta. Un rayo lo golpeó y lo sorprendió. Y como reacción gritó: «Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje». Este tipo de voto hecho en momentos de dificultad nunca sería visto como obligatorio. Pero para Lutero, sin embargo, él vio en este momento un llamado divino y fue fiel a su promesa. 2 semanas después, en contra de los deseos de su padre, Lutero ingresó al monasterio negro de la Orden de los Agustinos Ermitaños en la ciudad de Erfurt. Ve el nombre de esto: Monasterio Negro de la Orden de los Agustinos Ermitaños. Muy medieval este título. Antes de tomar esta decisión, Lutero debe haber pasado por un largo conflicto interno. Criado en el ambiente típico de la piedad medieval, era normal preguntarse por la salvación eterna. Justo antes de tomar la decisión, Lutero experimentó la muerte de un amigo y colega. Y había tenido miedo de morir. Estaba en peligro de muerte al ser herido durante una caminata, que fue el rayo. Estas experiencias le provocaron una profunda crisis y le llevaron a cuestionar su salvación. La enseñanza de la iglesia en ese momento era que al entrar en una orden monástica era la única posibilidad de recibir un segundo bautismo y con él el perdón de todos los pecados. Y así sería el camino más seguro para la salvación.
Y este estaba metido en la doctrina del perdón de los pecados de la Iglesia Católica, que vamos a trabajar mucho más en estos tiempos. En el monasterio de Erfurt fue parte del movimiento de reforma entre los monjes ermitaños agustinos, valorando la formación académica y teológica. Después de un año de noviciado, Lutero se convirtió en monje con el voto monástico. Él se destacó por observar las reglas monásticas: ayuno severo, autoexamen cuidadoso y penitencia constante. Más tarde, Lutero testificaría sobre ese tiempo y dijo: me lo tomé en serio como alguien que tenía mucho miedo del juicio final y, sin embargo, tenía un profundo deseo de ser salvo. Poco después del voto monástico, Lutero fue elegido sacerdote, ordenado el 3 de abril de 1507 en la Catedral de Erfurt. En la misa de ordenación, el 2 de mayo, su padre estaba presente, acompañado de otras personas, dejaron una gran cuantía de dinero como ofrenda. Aprovechó para confrontar a su hijo, acusándolo de haberlo deshonrado como padre, porque él había decidido por ser monje y no ser abogado como el padre había decidido. Pero Lutero respondió que había recibido un llamado celestial. El padre lo contestó y dijo que podría haber sido un engaño o un engaño satánico. Cuando celebró su primera misa, a Lutero le asombró la idea de la transubstanciación y se aterrorizó creer que tenía el cuerpo y la sangre de Cristo en sus manos, tal como enseña la doctrina católica de la transubstanciación. Lutero vivió una vida de penitencia y castigo corporal a través de ayunos y confesiones prolongados. Su confesor le ordenó que se preparara para realizar cursos de escritura en la Universidad de Wittenberg. Allí, él llamó la atención de John Staupitz, que era el vicario general de los ermitaños agustinos, y al mismo tiempo profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, que había sido fundada en 1502. Se desarrolló una relación de un intenso diálogo pastoral entre Lutero y Staupitz. La entrada al monasterio le dio a Lutero respuestas temporales a sus anhelos de paz y seguridad y salvación. Durante la primera misa que celebró, Lutero tuvo un ataque de angustia o pavor. Staupitz le dio el siguiente consejo a Lutero: debemos mirar al hombre que se llama a sí mismo Cristo. Por lo tanto, Lutero afirmó más tarde que Staupitz era su padre en la doctrina del Evangelio, el que lo engendró en Cristo. Por iniciativa de Staupitz, Lutero fue llamado al convento de Wittenberg. En marzo de 1509 recibió la licenciatura en Biblia y se le asignó la tarea de enseñar la Biblia en la Facultad de Teología. En el otoño regresó a Erfurt para apoyar el proyecto. Más tarde, fue enviado a Roma en compañía de otro monje para tratar un problema relacionado con la orden. Permaneció en Roma durante 4 semanas y pasó por todas las iglesias y catacumbas. Deseando liberar a su padre del purgatorio, subió de rodillas las escaleras de la Escala Santa. Y cuando llegó arriba, él hizo la siguiente pregunta: ¿quién sabe si todo esto es cierto? Este cuestionamiento nunca más le salió de la cabeza. Más tarde, Lutero informó que por primera vez se sintió ofendido y comenzó a cuestionar la comercialización y banalización de la religiosidad. A su regreso, Lutero fue llamado nuevamente a Wittenberg por iniciativa de Staupitz.
En octubre de 1512 se doctoró en teología y asumió la cátedra en el campo de la teología sin una especificación exacta. Fue Lutero quien decidió dedicar su enseñanza a la exposición de los libros de la Biblia. Paralelamente a esto, Lutero asumió tareas adicionales en el orden monástica. En 1512 se convirtió en subprior, decano académico y predicador del Evangelio. 3 años más tarde, se convirtió en vicario distrital de los 11 monasterios agustinos de Sajonia. Vea que Lutero fue un tipo muy serio, muy fiel a las cosas que creía, muy honesto en cuestionar las cosas que veía. Lutero fue de los reformadores, y como vamos a ver adelante, lo que más de frente, lo que le dio duro a la Iglesia Católica. Porque los otros, Calvino y Zwinglio, llegaron cuando la cosa ya estaba hecha por Lutero. Lutero sí fue el que tomó las dores para hacer la reforma. Y esto lo vamos a ver con más tiempo y profundidad en las clases posteriores. Que Dios nos lo bendiga.